La infinitud puede fascinar a cualquiera que intente imaginarse solo el número 1000, luego el número 1.000.000, luego 1000 millones. Así que uno intenta paso a paso imaginarse realmente la cantidad y después de varios pasos uno acepta que, sin importar cuántos dé, siempre hay infinitamente más. Este experimento mental, el poder siempre sumar un número más, es convincente, pero aún así existe una llamada paradoja del infinito, que hace dudar de la existencia del infinito. Imagínate que una persona y una tortuga hacen una carrera. Como la tortuga es muy lenta, le dan ventaja. Ahora, después de la salida, la persona eventualmente llega a la posición donde la tortuga estaba al principio. Claro, la tortuga también avanzó un poco. Luego, la persona llegará de nuevo a la posición de la tortuga, aunque ésta ya habrá avanzado más. Eso debería continuar así para siempre, infinitamente. En teoría, como se muestra aquí, la persona nunca alcanzaría a la tortuga. Pueden intentarlo ustedes. El siguiente ejemplo, el universo. ¿Es infinitamente grande? En 1823, Heinrich Wilhelm Oberth dejó claro con un pequeño ejemplo que el universo no puede ser infinito. Si el universo fuera infinito, no estaría oscuro de noche. Habría infinitas estrellas y la luz de cada estrella habría tenido suficiente tiempo para llegar a la Tierra. Por lo tanto, en cualquier dirección solo veríamos la luz de las estrellas y el cielo nunca estaría oscuro. Pero según la teoría del Big Bang, el universo debería ser infinito. Porque todo comenzó con el Big Bang. De eso surgieron el espacio, el tiempo y la materia. Eso significa que el universo ya es todo, simplemente vivimos aquí dentro. Y esto es toda la existencia, al menos eso es lo que se piensa. Pero también uno se pregunta en qué realmente crece el universo. Quizás por alguna razón no podemos imaginar que haya un límite superior, por ejemplo, en los números. Va en contra de la lógica, pero en este punto es apropiado e interesante preguntarse si tal vez no hay infinitos números después de todo. En matemáticas se trabaja constantemente y sin piedad con el infinito. Muchas cosas se hacen allí una vez para conjuntos finitos y otra vez para conjuntos infinitos. También se consideran dimensiones. Igualmente difícil de imaginar es el infinito negativo, con el que también se trabaja. ¿Qué es realmente el infinito negativo? ¿No se podría trasladar eso de alguna manera a nuestra vida real? A finales de los 80, Georg Cantor hizo un descubrimiento aún más sorprendente. Existen varios infinitos. Eso fue un descubrimiento revolucionario, porque tampoco podemos imaginarnos eso. Se creía que infinito es solo uno. ¿Cómo existen varios infinitos? Cantor creó, entre otras cosas, objetos que representan el infinito con la llamada teoría de conjuntos, por ejemplo, los números naturales. Con conjuntos infinitos, un subconjunto propio puede ser igual de grande que el conjunto. Consideren este ejemplo interesante. Si uno observa los números naturales desde el 1 en adelante y los números enteros, a primera vista pensaría que hay el doble de números enteros que de números naturales. ¿Y una más, que es el 0? Pero eso depende de cómo se escriban los números naturales. También se podrían escribir de la siguiente manera. Así, a cada número entero se le asignaría un número natural, es decir, los conjuntos son iguales. A los números naturales nunca les faltaría un número, y a los números enteros tampoco. De ambos hay infinitos. De esto se sigue que hay exactamente la misma cantidad de números naturales que de números enteros, porque dos conjuntos son iguales si puedo emparejar sus elementos uno a uno, es decir, ponerlos frente a frente. Ese es el caso aquí, aunque parezca increíble. Porque se puede ver que los números naturales definitivamente están contenidos dentro de los números enteros. Lo mismo aplica para los números pares. Se puede ver claramente que los números pares están contenidos dentro de los números naturales. ¿Hay igual cantidad de números pares que de números naturales? Porque aquí, de nuevo, se puede emparejar cada número natural con un número par. Lo mismo ocurre con los números primos. Cantor también demostró que hay exactamente la misma cantidad de números racionales que de números naturales.
así que las fracciones también están incluidas. Eso es aún más inimaginable. Cantor tuvo que hacer una lista de números racionales para poder emparejar cada número racional, como en el ejemplo anterior, con un número natural. Primero hizo una tabla donde el denominador aumenta hacia la derecha y el numerador hacia abajo hasta el infinito. Por ejemplo, para el número 41.332 te mueves 332 pasos a la derecha y 41 hacia abajo, y tendrías el número. Si ahora tuvieras tiempo infinito, harías la lista de la siguiente manera. Irías en forma de zigzag y escribirías la lista. Empiezas con el 0, luego el 1. Después de escribir un número, también incluyes su negativo. El 1, 5. Y el menos 1, 5. Luego el 2 y el menos 2. A continuación el 3 y el menos 3. Si un número ya apareció antes, como en este caso el 2, o sea el 1 no se vuelve a escribir. Así se continuaría y la lista estaría completa. Habríamos incluido cada número racional. Así, nuevamente, se puede emparejar cada número racional con un número natural, lo que significa que hay la misma cantidad de números racionales que de números naturales. Ese fue el primer método diagonal de Cantor. En el segundo método diagonal de Cantor, Cantor demostró que hay infinitamente más números reales que números naturales. En ese caso surge una infinidad mayor. Lo demostró tomando primero solo el intervalo de 0 a 1, incluyendo el 0 pero excluyendo el 1. Demostró que solo en ese intervalo ya hay más números reales que números naturales. Eso significa que, comparado con todos los números reales, debe haber aún muchos más, de hecho, infinitamente más. Él supone que hay una lista como la mencionada, donde a cada número natural se le asigna un número real. Imaginemos que ante los primeros números naturales aparecen estos números reales. Entonces se busca un número que garantizado no esté en la lista, observando la diagonal. Se procede de la siguiente manera. 0 punto y se observa el primer número. Hay un 9, entonces se escribe otro número, por ejemplo 0, y se sigue así. Después viene un 4, por lo que también se anota otro número, como el 0. Por supuesto, a veces puede haber un 0, así que solo se escribe, por ejemplo, el 1. Si continúas, tendrás seguro un número fuera de esta lista. Esta lista nunca estaría completa. No existiría una lista de todos los números reales entre 0 y 1. Solo en ese intervalo no es posible hacer una correspondencia, porque siempre habría un número que no está en esa lista. A los conjuntos infinitos de Eben se les llama numerables, porque si tuvieras suficiente tiempo podrías contarlos. Los números reales no pueden contarse, ni siquiera entre 0 y 1. Por eso a los números reales también se les llama incontables. Con eso demostró que existen varios infinitos, o mejor dicho, que hay un infinito aún mayor.